Muy buenas y bienvenidos a este espacio dedicado a la comunicación. Hoy hablaremos sobre las TICs y su influencia en el empoderamiento social. Para ello nos acompaña José María Montero, periodista y director del programa Espacio Protegido, de Canal Sur Televisión. Muy buenas, José María. Hola Peter, ¿qué tal? Si me preguntas por el valor de las TICs y su aplicación en esos procesos de empoderamiento social, yo no me voy a detener demasiado en la herramienta y su potencial, en el hecho de que sean más o menos asequibles y por tanto estén más o menos presentes en los hogares. Tampoco me voy a detener en la capacitación de los ciudadanos, si están recibiendo capacitación para usar esas herramientas tan poderosas. Son elementos importantes estos, pero yo creo que ahí es donde se concentra en general la reflexión en torno a las TICs, y yo prefiero dedicarme o concentrarme o mirar a otros elementos que están en un segundo plano. Quizá ahora sí se le está prestando algo más de atención, pero hasta hace relativamente poco tiempo se les prestaba menos atención en comparación con ese potencial de la herramienta, con esa capacitación en el uso de la herramienta, etc. Esos elementos que a mí me preocupan particularmente tienen que ver con el escenario, con el contexto, con la atmósfera, con el clima que se genera en esos espacios virtuales que proceden del uso de esas TICs, y en donde en esos espacios virtuales es en donde se produce la interacción social que es tan valiosa en estos procesos de empoderamiento. Resulta paradójico, o a mí me resulta paradójico, ver que algunas de las personas que hasta hace muy poco reclamaban el buen uso de estos espacios como espacios de libertad, como espacios para el empoderamiento social, como espacios para luchar contra la censura, ahora se han convertido en los peores censores y persiguen la discrepancia, persiguen la diferencia, crean un espacio, un universo, un escenario en blanco y negro, absolutamente maniqueo, muy tóxico, que en nada favorece esa interacción social que procuran esas herramientas cuando crean estos espacios. El caso más llamativo y más evidente son las redes sociales. De nada sirve tener una herramienta poderosísima a unos ciudadanos cualificados en su uso y capaces de disponer de esa herramienta porque es asequible, si no se ha creado ese espacio y se ha protegido ese espacio, esa atmósfera de cooperación, de comunicación creativa, de comunicación democrática, de comunicación en donde se respeta la diferencia, la discrepancia. Si no somos capaces de crear ese espacio y de defender ese espacio, todo lo demás no tiene sentido. Da igual si la herramienta es poderosa, da igual si de esa herramienta sabemos usarla, da igual si esa herramienta es asequible, no nos servirá para esa función social que es por la que tú me preguntas. Estos elementos, estos personajes maniqueos, violentos, tóxicos, puros, que aterrizan en las redes sociales, sobre todo bombardean las relaciones. Es decir, siendo muy simplista, simplificando mucho, por un lado tendríamos los conocimientos y por otro las relaciones. Los conocimientos es relativamente fácil que los podamos adquirir en otros escenarios menos convulsos, por supuesto sin ese grado de violencia, mucho más organizado, pero las relaciones se concentran ahí en las redes sociales porque forman parte del núcleo de ese espacio virtual. Entonces ellos atacan las relaciones, que es el gran valor de esos espacios virtuales, de esas redes sociales. ¿Y qué ocurre? Que personas muy válidas, voces muy oportunas, voces amables, que tienen algo que decir y sobre todo que son los que tejen, los que crean relaciones, los que propician ese empoderamiento social a partir de la comunicación y de la relación, muchas de estas personas se están retirando de las redes sociales, se están retirando de estos espacios virtuales, cansados, entristecidos, desanimados por esa persecución continua, ese ataque, esa agresividad, esa intolerancia. A mí me parece particularmente grave el caso de las mujeres, porque se están retirando en una proporción aún mayor, posiblemente porque sean más vulnerables a esos espacios de violencia y de agresividad. No podemos tolerar que los déspotas se hagan con esos espacios públicos, con esa plaza pública, con ese espacio virtual común que ha nacido para tejer relaciones y para ayudar en esos procesos de empoderamiento social. No podemos tolerar que eso se quede en manos de los que quieren crear un escenario, una atmósfera, un clima agresivo,
tóxico, maniqueo, de blanco, de negro, de bueno, de malo. No podemos tolerarlo y en ese sentido tenemos que hacer una defensa encendida de ese territorio virtual. Insisto en mi argumento central. De nada sirve la herramienta, por poderosa que sea, de nada sirve que estemos capacitados para usarla, de nada sirve que la herramienta sea asequible, si al final lo que construimos con la herramienta es un espacio para la intolerancia y no sabemos defender un espacio democrático para la conversación y para la discrepancia educada, ¿no? Ese es el valor de la herramienta y si no somos capaces de crear ese espacio y si ese espacio ya lo hemos creado, no somos capaces de defender ese espacio de lo intolerante y de los déspotas, entonces todo lo demás no tiene ningún sentido. Muchas gracias, Peter. Hasta luego. Gracias a ti, José María. Y recordar, yo me quedo en casa. Hasta luego.